Amén. Me dice amén, ¿verdad? 24, miren el verso número 1. Cuando Jesús salió del templo y mientras iba de camino, se acercaron ¿quiénes? Sus discípulos, para mostrarles los edificios del templo. Él respondió y les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Verso 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, oiga esa pregunta, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Qué cosas estaban preguntando ellos? De la destrucción del templo. Muy bien. ¿Cuándo sucederán estas cosas? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿cuál será la señal de qué? De tu venida. Segunda pregunta. Mire, era una pregunta con 3 respuestas. ¿Y cuál será la señal de qué? Del fin del siglo. 3 preguntas en una. Vamos a hacer una oración en esta noche y vamos a pedir al Señor que Él nos bendiga y que Él nos revele su bendita palabra. Esta noche es noche de escuela, es noche de estudio, así que ojalá que nuestra mente, nuestro corazón pueda estar totalmente despejado para que podamos entender y comprender. Padre, en el nombre bendito de Jesús, tomamos autoridad en los ambientes espirituales, en los ambientes celestiales, Señor. Toda mente, todo corazón, Señor, esté atento y abierto a tu bendita palabra, Señor. Reprendemos espíritus de confusión en esta hora, en el nombre bendito de Jesús, Señor, y sea establecida la bendita palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, para honra y gloria de tu nombre. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén, Señor, y amén, Señor Jesús. Tome su lugar en esta hora. Bueno, el capítulo 24 de Mateo nos habla, hermano, de señales. Señales acerca de qué. ¿Para qué sirven las señales? A mí siempre me gusta preguntar, hermano, para que podamos ubicarnos. ¿Para qué sirven las señales? O cuando hablamos señales, ¿qué son las señales? ¿Para qué sirve una señal? Son avisos, muy bien, ¿qué más? ¿Mandé? Para prevenir, ¿verdad? Por ejemplo, si va uno manejando y hay una curva peligrosa o una pendiente muy, ¿verdad? ¿Para qué son entonces las señales? Nos indican, hermano, para saber por dónde vamos, si vamos bien o hacia dónde vamos. Como dice mi hermano Chema, para prevenir, muy bien, significan para tomar precauciones. Y en este caso, hablando de Mateo 24, si usted se da cuenta, o no sé si la versión, la Biblia de usted tenga título a partir del verso 3, pero ahí dice señales antes del fin, no después, no en medio, sino señales antes del fin. Cuando los discípulos, hermano, salieron con Jesús, usted se da cuenta ahí, dice que pasaron, hermano, por el templo, dice, ¿verdad? Y pasando, dice la escritura en el final del verso 1 del templo, dice, ellos le decían, verso 1, perdón, cuando Jesús salió del templo y mientras iba de camino, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Imagínese, hermano, ¿cuál sería la intención de los discípulos al enseñarle a Jesús los edificios del templo? Cuando viene un turista, si viniera, hermano, una persona de Guatemala y lo dejáramos en su casa y le dijéramos, mire, hermana, por favor, se lo recomendamos, le encargamos que lo cuide unos 2, 3, 4, 5 días, ¿qué le enseñaría a usted a esa persona? ¿Qué le presumiría usted a esa persona, a un turista? La comida, ¿qué más? Irían a los museos, muy bien, ¿qué más? La arquitectura, usted iría al centro histórico, los tacos, mire,
¿Qué no le enseñaría? Bueno, ¿y para qué usted le llevaría a sus lugares? Pregunto, ¿para qué? ¿Para que los conozca o para que se quede con la boca abierta? Las dos, ¿ah? Bueno, ¿para qué entonces cree usted que se imagina, hermano, a Jesús con sus... mire, los discípulos se imaginaban a Jesús con sus anteojos oscuros, chanclas, hermano, con su su cámara por acá, hermano, filmando y toda la cosa. Mire, hermano, ¿somos extranjeros o no de esta tierra? Sí somos extranjeros, ¿verdad? Pero imagínese, hermano, yo tengo una cuñada que ella es aeromoza. Ella trabaja allá en Miami. Y ella, mire, hermano, un día está en Alemania, otro día está en Holanda, de repente ya está en Argentina, de repente, ay, mire, hermano, ¿por dónde no anda esa cuñada? Y de repente, hermano, se le ocurrió, imagínese, ella está acostumbrada a volar en esos, pues, Boeing y todo eso, ¿verdad? Y de repente se le ocurre un día llegar a Guatemala. Y llega a Guatemala, de la capital a la ciudad donde yo vivo, hermano, son 200 kilómetros. No hay aviones, pero sí hay unos avioncitos. ¿Qué le digo, hermano? Que habrá unos 15 o 20 pasajeros en ese avión. Imagínense, es un mosquito a comparación de los grandes aviones en los que ella viaja. Y cuando llega, hermano, mire, llega a Guatemala y uno le quiere enseñar, pero la pregunta, hermano, es de una persona que ha conocido lugares, hermano, Italia, Francia, todos esos lugares. Imagínense con qué se le puede impresionar a una persona, hermano, que ya conoce pues varios lugares del mundo. Algo así me imagino, hermano, cuando viene nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Él viene a la tierra, hermano, y los discípulos le hicieron un tour por la ciudad de Jerusalén. A ver, Jesús, ve, mira, este es el templo, esto es el lugar, imagínense, mira Jesús, este es el atrio, este es el lugar santo, este es el lugar santísimo. Hermano, la gente quería impresionar a Jesús. Pregunto esta noche, ¿con qué se le puede impresionar a Jesús? ¿Ah? ¿Con obediencia? ¿Qué más? ¿Con el corazón? Mire, pregunto esta noche, hermano, Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Pero hubieron dos personas, hermano, en todo el Nuevo Testamento que se ganaron la admiración de Jesús. ¿Quién dejó a Jesús? Dijo, wow, ni en todo Israel he encontrado alguien con tanta fe como esta. A ver, pregunto, ¿a quién? El centurión. Acuérdese, hermano, el centurión le dijo al Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solo di la palabra y mi siervo sanará. Y el Señor dice, wow, mire, va de predicarle a toda esta gente, y de los que yo le predico, ninguno tuvo fe, y este que no le he predicado, que apenas me está conociendo ahorita, tiene más fe que toda la nación de Israel junta. Y el Señor se asombró, hermano, se asombró que un gentil tuviera más fe que los mismos israelitas. No sé si dice amén. Pero qué triste, hermano, es que de repente, no sé si le ha pasado que gente por allá afuera dice, a ver, usted es cristiano. Mire, gente que no es cristiana le dice a usted, usted es cristiano, ¿verdad? Sí, ¿será que usted puede hacer una oración por mí? ¿A quién le han pedido oración? Gente que no es cristiana. Y le dice, mire usted, mire, y a veces el que le está pidiendo a una oración tiene más fe que el que va a hacer la oración, aunque no haya muchos amenes, hermano. Bueno, el asunto, hermano, es que llegó Jesús y ellos queriéndole impresionar, hermano, para que no se quede con la duda. La otra persona fue la sirofenicia, aquella mujer que cuando le dicen el pan es para los hijos, y el Señor le dice, no, él le dice a la mujer, el pan es para los hijos, no es para los perrillos. Y esa mujer le dice, no, pero hasta los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos que no quieren el pan. Está hablando del pan de la liberación. A veces, hermano, los inconversos creen más en las liberaciones que los mismos cristianos. Aunque usted no diga amén, hermano. ¿Cuántos creen que un cristiano
puede tener un demonio. Alguien puede decir, no, hermano, ¿cómo crees? Si ya es cristiano, ¿cómo va a estar endemoniado? Pero hermano, le cuento que sí, un hijo de Dios, un cristiano. Le voy a poner un ejemplo, Pedro. ¿Se acuerda que Pedro dijo, que no mueras, yo voy a dar mi vida por ti? Y el Señor le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. Mire, él reprendió a Satanás que estaba en la boca de Pedro. Hay que ver si no a veces algunas de nuestras confesiones pueden ser motivadas por las tinieblas. ¿Usted no se ha dado cuenta que de repente usted resulta blasfemando? ¿No se ha dado cuenta usted que de repente usted dice cosas que van en contra de la misma palabra de Dios? Y cuando uno dice, yo lo dije, no sé si te ha pasado alguna vez, pero muchas veces, hermano, resultamos blasfemando. Pero bueno, no ese es el tema. Lo que le quiero decir, hermano, es que cuando llegaron al templo, dice la escritura, amado hermano, que le hicieron una pregunta. Los discípulos, hermano, preguntan. ¿Cuántos discípulos habrán aquí esta noche? Bueno, el discípulo pregunta. ¿Por qué pregunta? Porque lee. ¿Por qué pregunta? Porque oye y le interesó y no le quedó muy claro. ¿Por qué pregunta? Porque ve los acontecimientos allá afuera hoy día y los compara y quiere saber, hermano, mire, ¿y en qué tiempo estamos en el reloj de Dios? El discípulo, hermano, pregunta. El oyente, hermano, le encanta oír la palabra. Al creyente, hermano, le gusta oír palabra que sana, palabra que liberta, palabra, hermano, que transforma. Y gloria a Dios porque la palabra, hermano, transforma. ¿A cuántos les ha transformado el poder de la palabra? Amén. La palabra es poderosa. La palabra trae paz. La palabra, hermano, trae gozo al corazón, trae un reposo. Dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará, y en verdes y delicados pastos me hará reposar. Los pastos representan la palabra y el creyente reposa en la palabra. De repente alguien vino el domingo, como los hermanos que vinieron el domingo por primera vez, ¿y cómo se sintieron? Ellos no son cristianos, aunque no se llevaron al Señor en su corazón, pero se llevaron la semilla de la palabra. Pero le preguntamos a uno de ellos, ¿y cómo se sintió? Ay, tranquila, me voy con paz, porque la palabra trae paz al corazón, aunque no se entienda muchas veces. Amén. Bueno, pero el discípulo va un poquito más allá de paz, va más allá de sentir gozo, va más allá de recibir promesas. El discípulo, hermano, escudriña la palabra. Amén. Y cuando el discípulo lee la palabra, le quedan dudas. Y ahí vienen las preguntas. Y aquí en el verso número 2, el Señor Jesucristo le respondió a ellos: ¿ves todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Verso 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, bueno, voy a hacer una pausa ahí. ¿En dónde estaba sentado Jesús? ¿Qué representan los olivos en la Biblia? ¿Qué sale del olivo? Aceite. ¿El aceite es figura de qué? Del Espíritu Santo, de la unción. Note este detalle. Jesús estaba, hermano, sobre el monte, estaba en el monte, estaba en la unción. Y le hacen la pregunta. ¿Por qué le hago esta aclaración o introducción tal vez un poquito larga? Porque se necesita estar en el Espíritu. Se necesita tener, mire hermano, unción para explicar ciertas cosas. Y el que está oyendo necesita tener aceite en los oídos para poder escuchar ciertas explicaciones. ¿Por qué? Porque si alguien, hermano, entra por esa puerta y es la primera vez que viene a la iglesia y a lo mejor no es ni cristiano, o a lo mejor viene de otras corrientes doctrinales, hermano, siempre cristiano, y de repente oye palabra, hermano, un poco sólida, un poco fuerte, si no se dice con unción. ¿Qué le pasó a Pedro, hermano, cuando llegó Malco a arrestar a Jesús? Agarró la espada y le cortó la oreja.
Hermano, la espada también es figura de la palabra, y alguien puede tener, hermano, espada, como Pedro, pero no tener gracia, no tener unción, y en lugar de que la palabra lleve vida, puede llevar muerte a los oídos. Que se rompan los oídos o que se corten las orejas, hermano, quiere decir que hay muchos cristianos, hermano, que de repente llegan a un lugar y como no se transmitió la palabra con unción, con aceite, se quedaron ya sin, no vaya a ese lugar. No sé si usted alguna vez le han dicho así, a saber dónde se está metiendo usted, a saber qué palabra le están dando. A lo mejor no tenía aceite en las orejas él, o a lo mejor nosotros no tuvimos aceite para poder transmitir verdades. Hay que subir al monte de los olivos para poder transmitir cierta doctrina. No sé si dice amén. Bueno, antes entonces que nada, hermanos, subamos al monte de los olivos. Y le dijeron, dinos, ellos le preguntaron, dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Qué cosas? Que no quedará piedra sobre piedra. Entonces note, todo esto es introducción para llegar a un punto, hermano. Primer pregunta, creo que el negro ya no va a borrar aquí, vamos a usar el rojo. ¿Cuál es la primera pregunta, amado hermano? ¿Cuándo sucederán estas cosas? ¿De qué estaba hablando? De la destrucción del templo. Segunda pregunta, estaban preguntando qué señales habrán de qué, de la venida. Entonces, hermano, bueno, vamos a seguir. Y la tercera pregunta es, ¿qué señales habrán de qué cosa? Del fin del siglo o del mundo, o como quieran llamarle, el fin del mundo, como quieran. Entonces, si se dan cuenta, hermano, son 3 preguntas y obviamente 3 respuestas. Pero para poder, hermano, entender estos principios, repito, es necesario estar en el monte de los olivos. Hay que estar en el Espíritu para poder entender. ¿Por qué, amado hermano? Porque cuando Jesús hablaba la palabra, voy a hacer una pregunta. ¿Para quién hablaba Jesús, hermano? ¿Le hablaba a Israel cuando él iba al monte, hermano, y predicaba la palabra? ¿Le hablaba a Israel? ¿Le hablaba a los gentiles? ¿Le hablaba a su esposa? ¿A quién le hablaba Jesús? Pregunto. A todos. Fíjese, hermano, que impresionante. Mire, ¿cómo decirle, hermano? Qué complicado es a veces explicar ciertas cosas en la Biblia. ¿Por qué? Porque si usted va, hermano, allá a la universidad, le enseñan matemáticas, idioma español, ciencias naturales, etcétera, y cada ciencia, por así decirlo, hermano, tiene su período, tiene su catedrático, tiene su léxico, ¿verdad? Cuando usted se acuerda, cuando usted estudió, hermano, el que enseña matemáticas, hermano, domina las matemáticas, a lo mejor es un matemático especializado en matemáticas, mira solo números. Después llega el idioma español, puras lenguas, hermano, pura literatura, puros libros, pura ortografía, cada quien en su lugar. Qué hermoso. Pero imagínese que al alumno le dieran las 9 materias, o no sé cuántas materias o cursos llevan. Se imagina que se las dé un solo maestro, y en el mismo horario las 9 clases revueltas. Bueno, y para el examen le va a hacer un solo examen, y en un solo examen ¿cuántas materias son? Ayúdenme. Bueno, las 9 materias en un solo examen. ¿Se le haría fácil? ¿Se le haría difícil? ¿Verdad que a nosotros, yo me acuerdo cuando estudiaba hasta un cuaderno de cada color, un cuaderno subrayado mira, ahí sí que cada cosa en su lugar. Dios es un Dios de orden y gloria a Dios. Pero ¿qué cree, hermano? Jesús cuando hablaba, cuando enseñaba esta palabra, hermano, cuando usted la abre, ahí usted puede encontrar verdades para gentiles,
verdades, hermano, para israelitas, verdades para la esposa, verdades para la iglesia de Cristo, verdades para el reino de las tinieblas. Un mismo versículo se le puede aplicar a cada grupo de personas, o de seres, o de criaturas. ¿Cómo lo ve? ¿Está fácil o está difícil? ¿Está fácil o está difícil? Si estamos en el Monte de los Olivos, va a ser fácil. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando le hicieron, fíjese, una sola pregunta, pero tenía 3 respuestas. Y cuando usted lee, amado hermano, la respuesta de Jesús, las respuestas las dio así, mire hermano, todas revueltas. De repente contestaba esta pregunta, de repente contestaba la tercera pregunta, y de repente contestaba la segunda pregunta, y después se regresaba a la primera respuesta, y después, ¿se imagina? Así es, así hay que leer el capítulo 24 del libro de Mateo. Que si no está sentado usted, sentado significa quieto, quietud. Hay que aprender a reposar, a esperar. A lo mejor a la primera explicación no se entiende todo, pero a lo mejor a la segunda sí, a lo mejor no. A la tercera, a la cuarta, no sé cómo era usted en la escuela, si en la primera explicación se le quedaban, ¿no? Apuntaba, iba a la escuela, a su casa, y ya no entendía su letra. ¡Ay, Dios, peor todavía! Y a la hora de las preguntas era tímido, mejor no pregunto, se quedaba con las dudas. O le preguntaba a otro alumno que no entendía y lo confundía. ¿Qué hacíamos en la escuela? A veces así somos en el discipulado de Cristo. A veces por temor no preguntamos, o porque no leemos la Biblia, o simple y sencillamente porque no estamos reposando en el Monte de los Olivos. Amén. No sé si estamos claros un poquito con estas 3 cosas. Son 3 eventos distintos. ¿Cuándo sucederán estas cosas? ¿Cuándo se destruyó el templo? Y en alguno de esos versículos dice: no pasará esta generación sin que esto acontezca. Entonces, el teólogo, hermano, o el que no está en el espíritu, puede imaginarse una generación. ¿Cuánto dura en la Biblia? ¿Cuánto dura una generación en la Biblia? ¿Cuántos años dura una generación en la Biblia? 40 años. 40 años, hermanos, representa un número de generación. Entonces el Señor dijo: no pasará esta generación sin que esto acontezca. ¿A qué se estaba refiriendo, por ejemplo, Jesús en ese versículo? Se estaba contestando la pregunta, hermano, número 1. ¿Cuándo se murió Jesucristo? ¿En qué año? En el año 33, ya de nuestra era, después de Cristo. Y en el año 70, después de Cristo, se cumplió esta profecía. ¿Sí? Si usted se da cuenta, para que pasara esa generación, tuvo que haber sido en el año ¿qué? 73. Pero él dijo: no pasará esta generación, año 70, sin que esto acontezca. Bueno, vamos al verso 37. Ya vamos a entrar en materia a lo que queremos enseñar en esta hora. Si quiere, tenga su Biblia. ¿Ese es suyo, no? Vamos a ver aquí, tal vez más un poco más fácil. ¿Qué dice el verso 37 de este capítulo 24? Fíjese: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Aquí podemos sacar, hermano, una enseñanza o una doctrina que nosotros creemos con todo el corazón. La segunda pregunta era: ¿qué señales habrá de tu venida? Nosotros creemos, hermano, que Cristo viene. Amén. En esta iglesia, hermano, creemos porque ahí le preguntaron: Jesús, ¿qué señales habrá de tu venida? Y entonces, hermano, hay muchas iglesias por allá afuera que ya no creen en la segunda venida de Cristo. O a lo mejor creen, pero no enseñan nada
acerca de la segunda venida de Cristo. ¿Por qué no enseñan de la segunda venida de Cristo? Pregunto esta noche, ¿por qué cree usted que no enseñan allá afuera acerca de la segunda venida de Cristo? Número 1, porque no creen. Número 2, porque a lo mejor no saben. O número 3, hermano, a lo mejor sí saben, a lo mejor sí creen, pero están entretenidos en cosas más terrenales y no están esperando, hermano, el arrebatamiento de la iglesia. Pero nosotros creemos, hermano, en el arrebatamiento de la iglesia. No sé si usted crea eso. Creemos, hermano, en que este mundo, hermano, va a tener un final. Pero una cosa es la venida de Cristo y otra cosa, hermano, es el fin de este siglo. Son dos cosas distintas. Y cuando leemos el verso 37, dice que va a haber una señal. Hay muchas señales, pero una señal de su venida, ¿cuál es? Verso 37. Como en los días de Noé. Muy bien. Entonces, hay ciertos principios en la Biblia. Si alguien tiene Eclesiastés 1:15, así bien rapidito. O 1:9, no me recuerdo. Si alguien lo tiene, uno nada más. No está en Eclesiastés, no, lo busco. A ver, ¿qué dice? ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Amén. Entonces, hermano, nosotros creemos en este principio. Si lo va a notar, está en Eclesiastés 1:9, ¿verdad, hermano? Dice que es lo que será. Cuando la Biblia dice será, nos está hablando del futuro. ¿Qué es lo que será? ¿Qué dice la Biblia? Lo que ya fue. Y el ya fue es el pasado. Entonces, hermano, estos se llaman en la Biblia, se llaman ciclos. Por eso dice Eclesiastés, no hay nada nuevo debajo del sol. ¿Qué es lo que será? Lo mismo que ya fue. ¿Qué es lo que será? La segunda venida de Cristo. ¿Qué es lo que ya fue? Su primer venida. Entonces su primer venida es semejante a la segunda. Nosotros creemos, hermano, en el Apocalipsis. ¿Sí? ¿Qué es lo que será? El Apocalipsis todavía no se ha cumplido. Algunas cosas se están cumpliendo, algunas se cumplirán. Pero ¿qué es lo que será el Apocalipsis? ¿Qué es lo que será? Lo mismo que ya fue. Génesis. Por eso le digo, hermano, para poder entender el futuro que hay que hacer, conocer el pasado. Si usted quiere conocer el futuro, hermano, conozcamos el pasado. ¿Alguien quiere saber cómo le va a ir en el futuro? ¿A quién le gustaría conocer su futuro? No necesita ir a que le lean las cartas, ni el horóscopo, hermano, ni la mano. Mire el pasado, mire a sus papás, mire a sus abuelos. Buena o mala noticia, buena o mala. Vea a su papá, cómo le fue a su papá. Vea cómo fueron sus papás, sus abuelos. ¿Qué es lo que será? Lo mismo que ya fue. Alguien dirá, ay, hermano, para eso me vine a estudiar esta noche la Biblia. Pero mire, hermano, para eso dice la Biblia que se manifestó el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo, hermano. Todo ciclo, hermano, la sangre de Cristo es capaz de romper. Amén. Por eso dice la Biblia, ¿cómo será la venida del Hijo del Hombre? Una de las señales es como fue en los días de Noé. Vamos a Noé, vamos a Génesis capítulo número 6. Y vamos a ver, hermano, cuál fue el ambiente en el cual vivió Noé. Y aquí se va a poner esto, hermano, pero muy fuerte. 6 en la Biblia es número de